Agenda Económica es presentado por XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en esta edición aquí en CNN Chile para revisar los temas más importantes de este lunes 10 de enero. Y vamos a comenzar con la pensión garantizada universal, que nuevamente será protagonista durante esta semana. Claro, contra el tiempo está el gobierno para tratar de sacar este proyecto, de despacharlo desde el Congreso y así cumplir con el plazo autoimpuesto de empezar a pagar este beneficio en febrero próximo. ¿Qué fue lo que ocurrió este lunes? Es lo que vemos a continuación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, ya fue despachado para su segundo trámite este proyecto que establece la eliminación y reducción de exenciones tributarias para poder financiar la pensión garantizada universal. Y lo más llamativo es que también se aprobó por la misma unanimidad esta indicación que plantea la posibilidad de un impuesto a los denominados súper ricos para también avanzar en fórmulas de financiamiento de esta pensión garantizada universal. Incluso las indicaciones que se votaron por separada también fueron aprobadas, por ende, tal como fue despachado desde la Comisión de Hacienda, se terminó ratificando este proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la sala, y ahora va a ser análisis a desarrollarse en el Senado cómo se va a mejorar esta iniciativa, puesto que el Ejecutivo incluso ya hizo reserva de constitucionalidad producto de este impuesto a los denominados súper ricos. Pasemos a revisar cuáles son los argumentos que se han dado por parte del ministro Rodrigo Cerda sobre lo concretado durante la presente jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Hoy día, aunque hemos tenido durante varios días mucho debate acerca del financiamiento, nuevamente ha avanzado el proyecto por unanimidad. ¿Hicimos reserva constitucional con respecto a un tema? Sí, lo hicimos. Y lo hicimos por varias razones. Uno de ellos es que efectivamente esta es una materia exclusiva del presidente de la República. Segundo, también nos preocupa porque nosotros creemos que eventualmente no recauda lo que se piensa que está recaudando. Porque efectivamente, si esto lamentablemente sigue su curso, nos obliga a ir al TC solamente por un hecho de cuidar la institucionalidad. Desde el oficialismo se ha señalado que la decisión final de retirar esta votación separada, la solicitud que se realizó en su momento sobre el impuesto a los súper ricos, viene con el único propósito de permitir que el proyecto siga avanzando en su tramitación en el Congreso Nacional. Desde ya se anticipa de que se abre la posibilidad de que el Ejecutivo haga alguna propuesta para que sea discutida en el Senado, pero de todas maneras, incluso si se llegase a ratificar esta idea de un impuesto a los altos patrimonios de nuestro país, ya el proyecto de pensión garantizada universal podría estar aprobado y la resolución del Tribunal Constitucional obligaría quizás con posterioridad a buscar alguna alternativa de financiamiento, pero sin entrabar lo que sería la discusión sobre lo importante que resulta avanzar sobre esta pensión garantizada universal. Así lo señaló, por ejemplo, el diputado Leopoldo Pérez, quien explicó lo que se ha avanzado durante la presente jornada y cuáles son las expectativas que se están dando en el oficialismo. El proyecto de pensión garantizada universal es un proyecto que está en el Senado y puede ser despachado a la brevedad por parte de los senadores. Este es otro proyecto, este es un financiamiento complementario para el mediano y largo plazo. El proyecto de seguir avanzando en la velocidad que está, pensión garantizada universal, se va a pagar en el mes de febrero. Cualquier otra cosa que pongan en el Senado ahora, porque ya pasó al Senado, es que lo quieren demorar por razones que no conocemos. Y además, hay un impuesto a los súper ricos en el Senado. Bueno, como contraparte, también desde la oposición se ha insistido en que lo ocurrido durante la presente jornada en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados es un precedente. Se termina aprobando por unanimidad, lo que significa no tan solo la eliminación de exenciones tributarias, sino que también del impuesto a los súper ricos. Y ahí establece que hay dos alternativas que puede seguir el Ejecutivo. Por una parte, o respaldar esta indicación con el propósito de con posterioridad no recurrir al Tribunal Constitucional y de esta manera destrabar la discusión en el Senado, o en su defecto plantear alguna propuesta alternativa. O pasemos a revisar también cuáles son los análisis que se han hecho desde la oposición, en palabras del diputado Raúl Soto. Desde la oposición aprobamos, pensando en el país, en los pensionados, en un pago rápido y eficiente de estos recursos adicionales a través de la pensión garantizada universal. Hace unos días atrás, de forma unánime, el proyecto de pensión garantizada universal, y hoy día ratificamos esa actitud responsable, aprobando por unanimidad
este proyecto de exenciones para financiar una parte de ese proyecto, pero incorporando algo que para nosotros es muy fundamental y que hemos defendido desde el primer día en este Congreso, y que es que los impuestos sean progresivos, que los más ricos contribuyan proporcionalmente más, y lo que hace esta indicación que incorpora el impuesto a los superricos a esta iniciativa es justamente eso, recaudar 1.500 millones de dólares anuales. Bueno, solo señalar que por ahora se espera que esta iniciativa entre al Senado. Se va a dar cuenta dentro de los próximos días en la sala del Senado sobre el avance de este proyecto de exenciones tributarias. De forma paralela sigue avanzando lo que es el proyecto de ley corta de pensiones, donde se encuentra el mecanismo bajo el cual se va a aplicar la pensión garantizada universal, pero el propósito final se estaría logrando, especialmente por parte de los parlamentarios de la oposición, que más allá de que no se fusionen ambas iniciativas, de todas maneras los tiempos legislativos comienzan a calzar. Las discusiones van a ir siendo casi de forma correlativa y por ende se va a poder establecer los criterios que ellos han establecido para poder avanzar en torno a lo que significa la posible aprobación de la pensión garantizada universal, pero desde ya garantizando el financiamiento con una fórmula distinta a la planteada por el Ejecutivo, puesto de que desde ya, considerando también lo que ha sido los aportes del Consejo Fiscal Autónomo y también otras entidades, sin lugar a dudas se busca obtener algún recurso permanente para una política permanente, tal como se ha insistido por parte de la oposición, más allá de lo que se ha planteado por el Ejecutivo durante los últimos días, en que esta pensión garantizada universal estaría ya financiada. Bien, vamos a ir a otro tema también controvertido y que ha copado la agenda. Tiene que ver con el desarrollo de la licitación del litio en nuestro país. Este proceso que sigue adelante tendría novedades esta semana, y este lunes fue el turno del ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, quien se acercó hasta el Congreso, fue a la Comisión de Economía para explicar detalles del proceso y abordar esta controversia que ha escalado también al gobierno entrante, al del presidente electo Gabriel Boric. En la siguiente nota revisamos los detalles de la discusión. En medio de cuestionamientos y a solo días para que se dé por terminada la polémica licitación del litio, fue el propio viceministro Llobet quien llegó hasta la Comisión de Economía para despejar algunas dudas. ¿Por qué esto mismo que acaba de hacer usted hoy día? ¿Por qué antes de que se llamara licitación no vino al Congreso a explicar esto mismo? A lo mejor pudimos haber hecho más esfuerzo, ¿no? Lo que pasa es que también a veces, presidente, para ser franco, lo que uno recibe no son necesariamente preguntas que vienen de la curiosidad, sino que recibe más bien ataques, lo que es un poquito desgastante invertir tiempo. Desgaste que acusan desde el gobierno ante las críticas de la oposición, sector que denuncia un proceso inoportuno que podría entorpecer las intenciones del presidente electo Gabriel Boric de crear una empresa nacional del litio. Queda en evidencia lo inoportuna que fue esta licitación. Queda claro que fue una decisión política y uno tiene fundadas sospechas que hay otro tipo de intereses detrás de esta licitación. No es que se esté apuntando contra un gobierno, sino que se está trabajando en el gobierno del presidente Piñera sobre una necesidad imperiosa de mantener, ¿cierto?, las reservas internacionales y la competitividad mundial. Según las estimaciones, se espera que la demanda por el litio aumente hasta 4 veces en los próximos años. Una oportunidad que argumentan desde el gobierno se debe aprovechar, aún más considerando que nuestro país posee el 51% de las reservas mundiales de este mineral. Esta licitación no es incompatible con la creación de una empresa nacional del litio. El mercado está creciendo aceleradamente, pero nosotros hemos venido perdiendo sistemáticamente participación de mercado y es una oportunidad que si no hacemos algo para revertirla, se nos va a pasar. Y mientras el ministro exponía, la tensión fue creciendo en la Comisión de Economía. Usted no contesta lo que se le pregunta, usted va de la respuesta. Y eso, ¿sabe, ministro? Y se lo digo con mucha seriedad. Usted alimenta las sospechas. No quiero escalar más este tema y generar un conflicto. Usted es libre de elegir sus preguntas, yo soy libre de elegir mi respuesta. Denuncias de poca transparencia en el proceso fue otro de los cuestionamientos de la oposición. Capaz el ministro y nos ha negado la posibilidad de conocer las bases de licitación. No hay nada aquí oscuro. Lo único oscuro es que el litio, que debiera ser algo que nos une, a la izquierda le genera un problema y lo politiza. Una polémica situación que terminará por zanjarse este viernes 14 de enero, cuando se den a conocer los resultados de la licitación.
Banco Central Autónomo, ese es el nombre de la última iniciativa popular que logró las 15.000 firmas para ingresar al sistema de tramitación de iniciativas dentro del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Estas 15.000 firmas permiten que sea ingresada la idea y discutida entonces por la instancia. ¿Y qué es lo que busca esta propuesta? Bueno, reformar y modernizar el ente emisor, pero con un especial énfasis en la preservación de su autonomía constitucional y del carácter técnico en una futura carta fundamental. De esta manera establece la independencia, por ejemplo, en el nombramiento de su consejo, incluir paridad en este y otras medidas para disminuir la injerencia de los gobiernos de turno en sus decisiones. Se trata de la 7ª iniciativa ciudadana en juntar los 15.000 patrocinios necesarios. Además, fue una de las más rápidas en conseguirlo. Menos de 48 horas tardó el ingreso de las 15.000 firmas desde su ingreso en la plataforma Chile Convención para un tema central en materia económica de la discusión constitucional. El Congreso va a revisar el proyecto durante los próximos días que ingresará el gobierno para abordar el mercado del gas con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Mientras tanto, el dólar llegó a cotizarse en torno a 824 pesos este lunes. Detalles de esta y otras noticias en el siguiente resumen. Sin lugar a dudas, las últimas semanas el gobierno ha ingresado proyectos claves al Congreso y el tema del gas no estuvo ajeno. La administración de Sebastián Piñera acogió las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica e ingresó al Parlamento el proyecto que busca desintegrar el actual mercado del gas. La iniciativa, entre otras cosas, pretende implementar los conceptos de distribuidor mayorista y minorista, lo que dejaría fuera a Gas Coabastible y Lipigas del reparto directo al consumidor. Además, se buscará regular el negocio entre empresas relacionadas y abrir las redes del mercado del gas natural. Como gobierno recogimos las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica e ingresamos un proyecto de ley muy robusto que busca aumentar y mejorar la competencia para bajar así los precios de este servicio básico tan importante para las familias chilenas. Buenas noticias para el sector de las telecomunicaciones. 67,4% de los hogares en Chile cuenta con conexión de internet fija, cifra muy por sobre el 48% que se registraba en 2018. Dentro de las preferencias, la fibra óptica es la que predomina entre los usuarios, representando 52,9% de las conexiones totales. El dólar repuntó este lunes, luego de cerrar el viernes en 828 pesos, la cifra más baja desde fines de noviembre. La divisa estadounidense escaló y subió casi 10 pesos, cerrando finalmente en 837. En tanto, el IPSA comenzó la jornada con números rojos, pero finalmente cerró con ganancias por 0,04%. Bien, momento de una pausa. Nos vamos al corte. Al regreso estaremos con el vicepresidente de Banco Estado, Pablo Correa, analizando el balance del año 2021 para la entidad estatal. Vamos al corte y volvemos. Cicatricure se pone a prueba contigo. Hoy, Samira viene a comprobar los resultados de Cicatricure Vit C. Mi piel está cada vez más como apagada, opaca. Probé Cicatricure Serum Vit C y desde el minuto 1 sentí mi cara mucho más pareja, más iluminada, con más vida. A la semana yo sentía mi piel como la de años atrás. Y si lo recomiendo, ya lo hice. Cicatricure ya se puso a prueba y los resultados están a la vista. ¿Y tú? ¿Qué esperas para poner a prueba a Cicatricure? Una nueva dimensión del deporte, donde puedes ser a la vez tu mejor jugador y tu más peligroso rival. BetWarrior.net. Conquista el juego. No todas las cremas sirven para hidratar la piel extremadamente seca de las personas con diabetes. ¿Mito o verdad? Verdad. Muchas cremas no son recomendables y algunas pueden empeorarla por tener perfumes con ingredientes que podrían irritar la piel. Usaba la de mi esposa, pero no me servía. Mi piel seguía áspera, incómoda. Por eso recomiendo Goicoechea Diabetex Urea Plus, especial para zonas de alta deshidratación. Su fórmula hipoalergénica genera una capa protectora que repara e hidrata la piel. Se siente que actúa. Es la única recomendada por la Asociación de Diabéticos de Chile. Verdad comprobada. No todas las cremas son como Diabetex. Goicoechea Diabetex, cuidando la salud de tu piel. Débil, dañado y sin brillo. Nuestro mundo necesita menos plástico y más belleza. Devolvamos al planeta y a tu pelo todo su brillo. Tío Nacho evoluciona y cambia sus botellas y cajas, ahora con materiales 100% reciclados y reciclables. Así logramos reducir la contaminación y ser una línea capilar carbono neutral.
Con tu tío Nacho de siempre, reduce la caída, aclara, elimina el daño y aumenta el volumen. Ahora hazlo mientras cuidas al planeta. Tío Nacho, para un pelo y un planeta realmente saludables. Grumman. Stacker Bone. Su tecnología de larga duración. Con sus bandas con doble lubricación y carbón activado, 97% de los hombres no sintieron irritación. Grumman. Stacker Bone. Cuchillas con nanotecnología cerámica más navaja perfiladora. Grumman. Stacker Bone. Te durará sin importar la barba. Grumman. Stacker Bone. Garantizado 100 días de rasurado nítido. Nuevo Grumman, lo que dura. Stacker Bone. El sol y la edad dejan rastros en tu piel, manchas, arrugas, adelgazamiento cutáneo. Nueva Cicatricure Anti-Age FPS 50. Su fórmula con ácido hialurónico e ingredientes pro colágeno disminuye la intensidad de las arrugas, mientras previene las manchas con su alta protección FPS 50. Tu piel protegida luce más joven con la nueva Cicatricure Anti-Age FPS 50. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para seguir revisando otros temas en un momento de balances respecto a lo que ocurrió el año 2021. Sabemos que en el contexto de pandemia fue sumamente desafiante el trabajo para el sector financiero, también en particular para algunos actores como Banco Estado, que enfrentaron un momento de alta demanda, muy exigidos también por una serie de políticas que se fueron implementando durante el contexto de la pandemia, desde el apoyo de créditos con aval del Estado, también, por cierto, con la entrega de las ayudas sociales. Vamos a conversar de estos temas, para eso estamos en contacto con Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado. Gracias por el contacto, Pablo, muy amable. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias a usted por la invitación. Bueno, fue un año sumamente desafiante, los últimos dos en realidad, ¿no? Pero nos enfocamos en el 2021 que ya ha terminado, Pablo, con una pandemia en curso, con una crisis económica fuerte, con un repunte también de la economía, con ciertos desequilibrios, como usted mismo lo definió en algún momento, bien relevantes que ponen a prueba el sistema financiero. ¿Cuál sería su balance respecto a cómo el Banco Estado logró responder a esta situación de tensión, digamos? Claro. Mira, yo diría que, como tú mencionabas, los dos hitos que marcaron el año fueron, primero, el programa FOGAPE, ¿cierto? Que concluyó el 31 de diciembre del año pasado. Recordemos que primero fue el FOGAPE COVID y después el FOGAPE Reactiva. Sí. Ambos programas, el primero terminó en abril del año pasado y el segundo el 31 de diciembre. Esos programas, en general, lograron inyectar a la economía créditos que superaron los 20.000 millones de dólares. 2/3 de esos créditos fueron realizados a través de Banco Estado. Nosotros logramos focalizarlos a través de nuestra red, principalmente en regiones. 2 de cada 3 de los créditos que se entregaron en regiones fueron a través de Banco Estado y básicamente el 90% de los créditos que se entregaron a las pymes fueron a través de Banco Estado. Nosotros creemos que el programa FOGAPE en general fue un programa muy exitoso que permitió que el crédito, a diferencia de otras crisis económicas, como fue por ejemplo la crisis subprime o la crisis asiática, donde hubo una contracción del crédito, durante la pandemia el crédito siguió fluyendo. Sí. Pablo, usted decía 2/3 de estos créditos fueron a través de Banco Estado. ¿A qué se debe esa preponderancia que tuvo Banco Estado? ¿A la esencia, a la razón de ser, digamos, de la institución, al rol que juega, o más bien a problemas de respecto a cómo el resto de los actores del sistema jugaron un rol para seguir haciendo fluir los créditos precisamente? Sí. Mira, acá hay dos elementos fundamentales. Primero es la capilaridad del banco. El banco, sin lugar a dudas, tiene la red de sucursales más grande de Chile. Mientras la banca privada ha ido cerrando sucursales, y eso ha sido cierto noticia los últimos años y los últimos meses, Banco Estado hoy día está en un programa todo lo contrario, de expandir su red, y está en un programa que busca que hacia el primer semestre de este año poder estar presente en todas las comunas del país. Entonces, eso permitió, por una parte, ¿cierto?, de que los créditos FOGAPE de Banco Estado tuvieran una presencia en regiones muy, muy importante y sustancialmente mayor que el de la banca privada. Y lo segundo es de que durante su historia, ¿cierto?, Banco Estado, también por su rol como banco público,
ha ido creando una banca muy enfocada en los segmentos de micro y de pequeña empresa. Ajá. Entonces, cuando llegó el momento, ¿cierto?, de utilizar esas herramientas sin lugar a dudas tenían una mayor musculatura en Banco Estado. Entonces, si en el pasado, ¿cierto?, hubo momentos donde tú podrías haber preguntado, bueno, ¿por qué en un sistema financiero donde existía una banca privada que funcionaba bien, tenías que tener un banco público? Sí. Bueno, ahora quedó de manifiesto que efectivamente habían ciertos segmentos y también cierta capilaridad geográfica que, sin lugar a dudas, si no hubiera estado Banco Estado, hubiera sido difícil de atender. Sí. O sea, ¿usted cree que el rol de Banco Estado fue clave para el funcionamiento del sistema financiero, en fundamental para la llegada de los recursos a quienes estaban destinados específicamente? Absolutamente, como te digo, o sea, yo creo de que sin Banco Estado, el programa FOGAPE probablemente se hubiera concentrado en las empresas de mayor tamaño y probablemente también en las que estaban ubicadas en las grandes urbes. Aún así había crítica respecto al flujo de estos créditos. En algún momento Juan Pablo Suet, por ejemplo, de la Multigremial de Emprendedores, también planteaba sus reparos respecto a la forma en la que estaban llegando, no siempre en los montos quizás o en los tiempos que se esperaban. Sí, mira, el FOGAPE antes del perfeccionamiento, de que fueron básicamente estas dos líneas, primero la COVID y después la reactiva, tenía un uso de aproximadamente $1.000 millones al año. Y se multiplicó desde 1.000 a 20.000 millones. Entonces, las críticas siempre van a existir, pero yo creo de que en realidad la magnitud de la expansión de los créditos FOGAPE fue realmente muy, muy importante y digo, a diferencia de otras crisis donde tú ves que la demanda y la oferta de crédito se contrae, acá no pasó eso. Sí. Pablo, hay un proceso importante también que tuvo curso en esta crisis, que tiene que ver con un proceso de digitalización también, de múltiples canales, digamos, de uso. Por supuesto, los más habituales, los canales digitales de compra, pero para la banca también significaba un reto. ¿Cómo lograron asumir ese desafío en corto tiempo también, bien sobreexigido desde Banco Estado y pensando también en quiénes son sus clientes finales? Por supuesto, mira, ese era justamente el segundo tema que te iba a decir. Hubieron que hacer cerca de 100 millones de pagos a personas, ¿cierto? Tanto de los retiros de fondos previsionales, los IFE, los bonos COVID, etcétera. Y Banco Estado realizó, como te digo, durante básicamente la mitad del año 2020 y todo el año 2021, 100 millones de pagos a 100 millones de RUTs, por decirlo así, ¿ya? Claro. Y básicamente en un periodo de pandemia hubiera sido imposible hacerlo en forma presencial. Hubieran sido 100 millones de personas que hubieran tenido que ir a una sucursal, ¿ya? Y ahí fue cuando básicamente se puso a prueba. Y hoy día el banco tiene en los segmentos, ¿cierto?, que es el usuario básico de cuenta RUT. Hoy día el banco tiene 11 millones de clientes digitales, donde el banco primordialmente, o su relación con el banco es a través de la aplicación móvil o la página web. Y hoy día hemos visto que básicamente el crecimiento transaccional del banco es digital. Sí. Hoy día Banco Estado es el banco digital más importante de Chile, con 11 millones de clientes digitales sobre los 13 millones que tiene, y el banco que lo sigue en realidad no llega a los 3 millones de clientes digitales. Y eso permitió, a diferencia de otros países como Estados Unidos, que uno pensaría que es un país muy digitalizado, donde los gobiernos tuvieron que literalmente mandar las ayudas sociales en un cheque, un sobre por correo. Sí. Y en Chile básicamente se hizo un proceso que fue muy expedito y, como te digo, estos 100 millones se hicieron a través de pagos de cuenta RUT. Pablo, ustedes precisamente reconocían, usted en particular, ¿no?, en una entrevista que dio en el sitio chocale.cl, reconocía en marzo pasado que había una deuda pendiente precisamente con el mundo de los cuentacorrentistas asociados a la cuenta RUT. ¿Lograron ponerse al día en este 2021 en ese sentido? Sí, había una deuda pendiente básicamente en lo que era estabilidad del sistema, ¿cierto? Y el banco, en ese sentido, después del ciberataque, que fue víctima en septiembre del año 2020, ha hecho una inversión sustantiva en la modernización de sus sistemas tecnológicos. Y hoy día, por ejemplo, todo el núcleo bancario que sostiene la cuenta RUT
hoy día es un sistema que está totalmente en la nube, que lo hace mucho más estable, y el banco ha estado en un proceso de digitalización continua para que todos sus procesos estén en la nube, ¿ya? Lo que lo hace cada vez más robusto, porque finalmente lo que ha sucedido, y esta es una tendencia de que es totalmente irreversible, es que nosotros vemos que nuestros canales presenciales son los canales que hoy día cae el número de transacciones. Precisamente las sucursales del Banco Estado cada Agenda Económica fue presentado por XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online.